Buenos días, gloria a Dios por un día más para poder alabarlo y escuchar su palabra. En este día esperamos la bendición de nuestro Dios para que nos ayude, nos dé el entendimiento, el discernimiento necesario para que nosotros aprendamos su palabra y podamos ponerla en práctica adecuadamente, todo para su gloria. Y vamos a estar hoy en el pasaje de Hechos, capítulo 9, del verso 1 al 31, para que usted después lo lea completo. Yo solo voy a hacer alguna extracción de por ahí, ¿verdad? Y exponerla con la bendición de Dios. Vamos a orar para que el Señor nos ayude en esta mañana. Padre, te damos gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, porque tú nos bendices, más allá aún de lo que nosotros pudiéramos merecer, Señor. Tú eres grande y maravilloso. Esta mañana estamos pidiendo porque nos des el entendimiento que nosotros necesitamos de tu palabra y también el discernimiento para ponerla en práctica de acuerdo a tu voluntad, Señor. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues estamos en la serie de Hablemos de Hechos. La diversidad enriquece a la iglesia. Dios nunca pensó en traer a su obra personas que pareciera que fueron cortadas por la misma tijera. No pensó en personas que pensaran igual, que hablaran igual, que se expresaran igual y que llevaran a cabo las cosas de igual manera. Por el contrario, Él sabe que todos los seres humanos tenemos distinta personalidad, pero también sabe que esa personalidad, esa manera de ser, podemos rendirla voluntariamente para trabajar juntos, persiguiendo un objetivo común. Y en este caso es la obra de Dios. Dios creó individuos, creó a Adán y Eva como personas, como individuos con su manera de ser propia, con sus características y sus rasgos propios. No creó a los seres humanos, vamos a decir, como si fueran programados. No nos creó como en bloque o en unidades de gente. Nos creó para ser cada uno de nosotros una huella en el universo, una huella distinta a todas las demás. Él no nos creó en serie. Es por eso que nos encontramos en la vida con distintas maneras de pensar y de hacer las cosas. Es por eso que nos encontramos nosotros distinto modo de actuar. No hay, como tú sabes, en la creación otro Abraham, otro Moisés, otro Isaías, en fin. Moisés, por ejemplo, tenía su propia personalidad, su propia manera de hacer las cosas. Y si pensamos en Josué, que fue un hombre fiel a su ministerio, que le siguió, que fue su brazo derecho, el cual llegó a ser el sustituto de Moisés, el general del ejército de Israel, pues ambos tenían un carácter firme, pero ambos eran también distintos. El éxito en sus vidas se debe, para la gloria de Dios, a que cada uno de ellos rindió su voluntad para trabajar unidos, trabajar juntos con un propósito: Dios y su obra. Es una perogrullada, porque podemos ver una evidencia clara, contundente, indiscutible, que cuando hay equipos deportivos o familias o empresarios o la iglesia incluso, que cuando trabajan juntos, cuando trabajan unidos, cuando se sujetan a un objetivo, hemos visto que logran grandes cosas en la vida. Pensar igual todos, así que no necesitamos pensar igual. Por el contrario, podemos pensar distinto. Con esa forma de pensar podemos contribuir para ver los distintos ángulos en la obra de Dios y poder decidir la manera en que nosotros vamos a trabajar. No estoy hablando, obviamente, de discutir sobre ideas y formas y montarnos, como dicen por ahí, montarnos en nuestro macho y hacer que se haga nuestra voluntad a como dé lugar, sino que estoy hablando de que de los distintos puntos de vista
escoger el que nosotros pensamos que es el mejor para la gloria de Dios y entonces ponernos a trabajar rindiendo nuestro carácter y nuestra voluntad a Dios, porque eso es básicamente lo que Dios quiere en nuestra vida. En este pasaje, Dios nos muestra tres personalidades diferentes, pero que cada uno de ellos, cada una de las personalidades, amaba por sobre todas las cosas a Dios. Amaba a Dios más que a sí mismos. Y estas personas a las que yo me refiero hoy son Saulo, Ananías y Bernabé. En ese orden aparecen en este capítulo. Y sí, estoy hablando de aquel Bernabé que decidió vender sus propiedades para poder ayudar a los necesitados en Israel. Todos ellos, o sea, estos tres varones, como los demás israelitas, conocían el Shema de Israel, o sea, el credo de Israel, y lo repetían constantemente. ¿Y por qué le menciono esto? Bueno, porque en esa declaración de fe que hace o hacía en aquel tiempo el pueblo hebreo, pues está la base precisamente de cómo deben de vivir, qué es lo que deben de poner como prioridad. Y en esa declaración de fe, ellos veían que lo más importante en la vida es Dios. Esta parte, porque el Shema se consta de varias partes de la Escritura, pero la primera parte, la más importante, que es la que ellos declaraban, la encontramos en Deuteronomio 6, del verso 4 al verso 9, y dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, o sea, que amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Ahora entonces, ¿cuál era la sentencia práctica en la vida de un creyente hebreo, de un fiel creyente hebreo? El amar a Dios, como les decía, con toda su intensidad. Estas palabras lo que quieren decir, ¿verdad? Porque no vamos a decir lo que es corazón, lo que es alma y lo que es la fuerza. El conjunto de estas palabras lo que quiere decir básicamente es que debemos rendir a Dios toda nuestra inteligencia, todas nuestras emociones y voluntad. Cada una de nuestras características vitales deben estar rendidas a Dios con toda la fuerza de que somos capaces. Y tan es así que no nada más había que vivirlo, sino que había que enseñarlo a la descendencia, a la generación siguiente. Por eso es que al saber cuál es el propósito de Dios en nuestra vida o en la vida y entenderlo, se debe rendir un creyente se debe rendir ante Dios para servirlo y trabajar de acuerdo con los creyentes para llevar adelante su obra. Es como si cada creyente hiciera un pacto tácito entre sí. No necesitamos declarar que vamos a hacerlo. Es simple y sencillamente hacer las cosas que sabemos que son para la gloria de Dios, que sabemos que son voluntad de Dios y que eso engrandece el nombre de nuestro Señor y Salvador. Saber que la obra que Dios está pidiendo es más grande que nosotros mismos, porque viene de Él, y nosotros a final de cuentas pertenecemos a Él y pertenecemos a la vida eterna al lado de Él. Por eso estas palabras que formaban el credo judío no solo son para ellos, también a nosotros nos las declaró, vamos a decir de esta manera, el Señor Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos que rendir nuestros intereses para servir al propósito de Dios con todas nuestras fuerzas. Y el propósito de Dios está en tu familia, en tu iglesia y en tu trabajo. El ejemplo que nos ponen estos tres varones lo vamos a ir viendo para que veamos cómo se aplica a nosotros, cómo es que Dios nos está mostrando qué es lo que debemos de hacer en nuestra vida. El primero de ellos, por orden de aparición, como decimos,
es el perseguidor de la iglesia, aquel judío de hueso colorado, religioso de hueso colorado, convertido al cristianismo, Saulo de Tarso. Nos dice la Escritura que él iba a Damasco a buscar a los que él llamaba herejes, a los que él llamaba traidores a Dios. Ahí puede ver usted un mapa y ver la ruta que ahora que era creyente, ahora podía seguir con toda tranquilidad Saulo, atravesando Samaria y básicamente tomando la orilla norte del mar de Galilea para cruzar hasta Siria. Antes de Cristo Jesús, antes de que fuera llevado el evangelio a Samaria, no cruzaban así básicamente los judíos. Tenían que cruzar el río Jordán, o sea, ir hacia el este, cruzar el río Jordán y entonces subir básicamente en línea recta hasta Damasco, si eso es lo que se quería hacer. Pero Cristo cambió la situación, cambió su corazón y ahora podía entrar entre hermanos, entre creyentes en Cristo Jesús, también por ahí, por Samaria. Bueno, ¿qué iba a hacer a Damasco? Dijimos, iba por aquellos que él consideraba traidores a Dios, traidores a su religión. Y la Escritura nos dice que él acostumbraba a tratar a estos que él consideraba fuera de la voluntad de Dios, los trataba duramente, los obligaba incluso a algunos de ellos a blasfemar. Pero ese día el Señor Jesucristo se le aparece y entonces las cosas cambian. Las cosas ya no vuelven a ser igual y él se queda ciego como estaba antes de confrontarse con Cristo Jesús. Antes era ceguera espiritual y le viene a él entonces en ese momento una ceguera física. Y entonces cuando él es llevado, porque es llevado por otros varones a Damasco, viene a él un varón llamado Ananías a orar por él para que reciba nuevamente la vista. Este siervo de Dios, a este siervo de Dios le había dicho el Señor que pues ya era uno de los creyentes, uno de sus servidores, que lo iba a usar. Y lo usó, como usted y yo sabemos, poderosamente. Dios le dijo a Ananías, instrumento escogido me es este. La palabra instrumento que huos quiere decir vaso, vasija, instrumento. Y Dios lo eligió para llevar el mensaje de salvación, en especial a los gentiles. Él es el apóstol enviado a las naciones gentiles. Aquí la palabra escogido no tiene nada que ver con escoger para salvación. Aquí Dios lo escogió para que llevara el mensaje de salvación. Porque no hay escogidos para salvación, así como no hay escogidos para perdición, para condenarse. Esa es una doctrina de los ultracalvinistas que no existe en la Biblia. Así que Dios lo escogió para que llevara el evangelio y para que viera cuánto era necesario padecer por causa de Cristo Jesús. Y he sido enfático al hablar sobre la elección, porque si Dios eligiera a algunos para salvación y a otros los dejara o los designara a la condenación, Dios no sería perfecto. Dios sería parcial. Sería un Dios injusto porque manda al infierno a personas que no tuvieron la opción de acercarse a Él y otros sí. No, el Dios vivo y verdadero nos ama a todos por igual y a todos nos da la posibilidad de que alcancemos la salvación. Dándole un repaso a algunos de los versículos escritos en el Evangelio de Juan, partiendo del famoso Juan 3:16, dice, y a todo aquel que cree, la oportunidad es para todo aquel que cree. En el capítulo 6, en el verso 35, dice, el Señor Jesucristo dice, el que a mí viene no tendrá hambre ni sed jamás. Y obviamente se refiere al hambre y la sed espiritual. 2 versículos más adelante dice, vuelve a repetir, el que a mí viene, no le echo fuera, no le echo fuera. En el manuscrito hay una doble negación en esta oración y que la traduce muy bien la Biblia textual, diciendo de ningún modo. O sea que la declaración completa sería, el que a mí viene
de ningún modo le echo fuera. ¿Se fijan lo contundente? De ningún modo. Y está hablando a todo aquel. El Señor no rechaza a nadie. Si tú vienes buscando salvación, Él no te la va a negar. Por lo tanto, no hay una predestinación o una elección de gente, ya que ya está declarada como salvada o condenada. Cada quien elige en dónde pasar la eternidad. Si queremos entender bien lo que significa que Dios nos eligió, es de la siguiente manera. Dios ha elegido o ha escogido salvar a todos los que pongan su fe en Cristo Jesús. A los que Dios sí ha predestinado es a los creyentes, y nos predestinó, dice la Escritura, a ser semejantes a Cristo Jesús. O sea, una vez que somos creyentes, entonces sí hay predestinación. Él quiere que seamos como nuestro Señor y Salvador. Y esto sucederá cuando estemos en la gloria con Él o cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros. El mismo Juan nos lo explica de una manera muy dulce. En la primera carta, en el capítulo 3, verso 2, dice: amados, fíjese, este hombre que alguna vez fue apodado por el Señor Jesús como un hijo del trueno por su carácter tan duro, tan difícil, ahora ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo y nos habla dulcemente. Que era como una explosión. Amados, nos dice ahora, transformaciones como esta, transformaciones del carácter, solo lo puede hacer Dios. No presumas, porque hay muchos por ahí, he escuchado en alguna ocasión, que presumen tener un carácter muy duro. Si has venido a Cristo Jesús, Él te transformará a que seas alguien semejante a Cristo Jesús. Dios lo que nos da a nosotros no es un carácter duro, áspero, grosero, sino un carácter firme. Un carácter duro es para aquellos que no han venido a Cristo Jesús. Y nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora, no en el pasado, no en el futuro, ahora. Si es que hemos abierto nuestro corazón a Cristo Jesús. El mismo Juan nos dice que Dios le ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios a aquellos que lo reciben, a aquellos que creen en Él. Somos hijos espirituales de Dios, los cuales estaremos un día a su lado para la eternidad. Y sigue diciendo Juan en ese versículo: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, sí, nuestra vida está sufriendo, por el poder del Espíritu Santo, está sufriendo transformaciones, está sufriendo cambios. Eso es lo que el Espíritu Santo está queriendo, hacer que de lo que éramos cambiemos todo aquello que nos estorba para ser parecidos a Cristo Jesús, y añadiendo a nuestro carácter las cosas, los frutos del Espíritu que nos hacen ser como nuestro Señor y Salvador. Pero, dice Juan, sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando regrese por nosotros, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo sucede esto? Dejemos que la misma Escritura nos lo diga. Y si vamos a Filipenses capítulo 3, en el verso 20 y 21, ahí veremos, dice Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Seremos como Él es, tendremos un cuerpo glorificado como lo tiene Cristo Jesús. Y esto sucederá, dice ahí, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El universo está sujeto a Él, Él tiene el poder, fíjese, y tiene el poder entonces para transformarnos un día a su semejanza. Por su poder, nuestros cuerpos un día dejarán de deteriorarse, de enfermarse, de dolerse. Será un día glorioso, porque es y será un cuerpo glorioso para la eternidad. Ese día todo quedará atrás, nuestro dolor, nuestra angustia,
nuestra decadencia, porque viviremos en el cielo, ya no más en esta tierra que fue maldecida por el pecado. A Saulo, por su testimonio, por ese cambio que tuvo, por ese cambio tan drástico, tan radical, también lo trataron de matar, fíjese. Así como sucedió con Lázaro cuando el Señor Jesucristo lo resucitó. Lo vieron resucitado los religiosos y entonces planearon que tenían que matarlo para que la gente no viera ese testimonio. Asimismo lo querían hacer con Saulo, para que la gente no viera su testimonio, el testimonio de un hombre profundamente religioso convertido en un seguidor de Cristo Jesús. Dios lo había tocado, Dios lo había transformado y ellos no querían que se viera ese testimonio de lo que Dios hace en la vida de los hombres. Esto sucedió en Damasco. Y los judíos de Damasco, nos dice la Escritura, que se apostaron, se pusieron en las puertas de la ciudad las 24 horas del día, o sea, alternándose, para que cuando vieran salir a Saulo, entonces matarlo. Y la Escritura nos dice que se pusieron a las puertas de Damasco porque, mire, recordemos que las ciudades antiguamente estaban amuralladas para poder protegerse de las invasiones del enemigo. Entonces solo había una entrada y una salida. Y los demás creyentes ahí en Damasco, para ayudarlo, lo descolgaron en una noche por lo que es la muralla, para que pudiera huir de la ciudad y pudiera ponerse a salvo, y él se dirigió a Jerusalén. Y ahí los creyentes, allí los discípulos, ¿lo recibirían con un abrazo lleno de gusto? No, por el contrario, ellos también estaban temerosos, ellos tenían miedo de Saulo. Imagínense, semejante persecutor de la iglesia, y ahora resulta que es parte de la iglesia y que predica la salvación por fe en Cristo Jesús. Dios lo cambió, y si Dios lo cambió, puede también cambiar su vida. Puede hacer de usted algo distinto. No importa que usted crea que es un religioso de hueso colorado, porque la religión no sirve, no salva a nadie. Ahí tenemos la muestra. Pablo era un hombre de hueso colorado, judío, religioso, celoso de las cosas que enseñaba su religión, y eso no le había servido de nada. Por eso él se convierte al cristianismo, se convierte a Cristo Jesús. Ven a Jesús y Él te mostrará lo que es tener una verdadera relación con Él, no una religión. El siguiente personaje que aparece en este capítulo es Ananías, el discípulo temeroso. Y bueno, tenía sus razones para estar así. Tan terrible era la fama de Saulo de Tarso que todos la conocían. Donde quiera se conocía de su fama de fiero, incluso podríamos decir de cruel. Así que el día que el Señor Jesús llama a Ananías para que fuera a verlo, pues él le expresa su temor. Tenía miedo de acercarse a aquel temible perseguidor. Y se lo dijo. Le dijo: Señor, yo he oído que ha hecho mucho mal a tus seguidores, a los creyentes allá en Jerusalén. Y ahora está aquí, y está aquí con el poder y la autoridad de hacer lo que Él quiera con nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en ti. Es peligroso para nosotros. Y mire, había mucha razón para temer de Saulo, porque Damasco, pues no era una ciudad más, era una ciudad en otro país, en Siria. Así que ahí hasta esa ciudad, fíjese, le fueron dados poderes para que fuera a causarles mal a los herejes, a los apóstatas. Y de pensar en el temor que tenía Ananías, fíjese, hay situaciones en la vida que nos causan temor. Pero si sabemos, porque mira, él le dijo: ve, cuando Ananías esgrime
sus razones fundadas, el Señor le dijo, ve. Y bueno, Ananías fue, Ananías se levantó, obedeció, fue. Porque entonces él sabía que el Señor iba con él. Y te decía, hay situaciones en la vida que nos pueden causar temor. Pero si sabemos que el Señor está con nosotros, nos debemos de levantar y enfrentar esas situaciones que nos asustan, que nos atemorizan. Porque no solo las enfrentaremos, sino que venceremos toda situación difícil o adversa, porque el Señor está con nosotros. Yo me imagino después el gozo de Ananías de acercarse a Saulo y llamarlo hermano y decirle por qué lo ha enviado el Señor, y ver que a Saulo, para que sanara de su ceguera, le caían escamas, como escamas de los ojos. Y habían quitado la venda que lo ataba a una religión para seguir al Dios vivo y verdadero. El Señor está con nosotros, podemos vencer, podemos enfrentar toda situación que nos cause temor. Y no es por nuestra imaginación, es porque la Escritura nos dice que el Señor está con nosotros. Mira, voy a usar un versículo de la primera carta de Juan, del capítulo 4, en el verso 18, para que te des cuenta de esto. Porque Dios es amor, ¿no es cierto? Así dice la Escritura. Entonces dice el verso 18 del capítulo 4 de primera de Juan: en el amor no hay temor. O sea, Dios es amor. Por lo tanto, en Él no hay razón para dejarnos vencer por el temor, sino que el perfecto amor, o sea, Dios, echa fuera el temor, lo echa fuera de nuestro corazón, porque el temor lleva en sí castigo, dice la Escritura, y es Dios, y Dios lo sabe. Ese castigo es de tormento, de angustia y de dolor, porque nos sentimos vencidos muchas veces ante la adversidad, nos sentimos derrotados, nos sentimos incapaces de enfrentarla y salir librados de ella. Eso es lo que causa el temor, y Dios no quiere que nosotros nos dejemos vencer por el temor. Dios no quiere que vivamos sintiéndonos así, incapaces, sino que Él garantiza la victoria. Sigue diciendo Juan en ese verso, dice, de donde el que teme, o sea, el que se deja vencer por el temor, no ha sido perfeccionado en el amor. Si tú te dejas vencer por el temor, no conoces a Dios, no sabes quién es Él realmente, no entiendes de su amor, porque Dios no te permitirá que seas derrotado. Lo hemos dicho en otras ocasiones, sentir temor no es malo, es algo humano, Dios lo puso en nosotros. Lo malo es dejarnos vencer por el temor. Y si Dios lo puso en nosotros, no es porque se equivocó, no es porque hizo algo mal. El temor siempre nos mantiene alertas, eso es lo bueno del temor. No nos hace confiados, sino estar alertas. Pero el temor no es para dejar que nos invada y que nos venza. Sea cual fuere la situación que te atemoriza, en el nombre del Señor Jesús, tómala de los cuernos, como decimos, y vénsela. Él es el que te va a dar la victoria. La situación que estás atravesando, la situación difícil, es una situación familiar, enfréntala. Es una situación emocional, enfréntala. Es una situación de trabajo, enfréntala. No estoy diciendo que seas imprudente, estoy diciendo que después de haber orado y pedido consejo, la enfrentes. Que tu imaginación no te gane, que tu imaginación no te detenga, no te derrote, porque es más, a veces, el temor producido por lo que nos imaginamos que la realidad. Guíate por la fe y el amor de Dios. El amor de Dios echa fuera el temor, lo vence. Ese fue Ananías. Y si Ananías pudo superar su temor porque Dios estaba con él, también lo puedes hacer tú. El tercer personaje que aparece en el capítulo 9 es Bernabé. Una vez que Pablo llegó a Jerusalén, intentó juntarse con los demás creyentes, pero le tenían miedo. Su reputación lo precedía.
Nadie le creía que fuera un creyente verdadero, que fuera un seguidor de Cristo. Quizás pensaban que era un engaño para atraparlos, para castigarlos. Así que Pablo se debía haber sentido como la mosca en el plato, ¿no? Se sentía como cuando eres nuevo en la escuela o en el trabajo y nadie te pela. Pero allí estaba un hombre que amaba a Dios, a un hombre con un profundo discernimiento espiritual, al cual no le importaba correr riesgos con tal de honrar a Dios con su vida. Y me refiero precisamente a Bernabé. Él habló con Pablo y luego habló con los apóstoles de Pablo, para que lo aceptaran, para que lo recibieran, para que le creyeran el testimonio que él estaba dando. Y lo hicieron. Desde entonces Pablo se movía en Jerusalén y en la iglesia de Jerusalén con toda libertad. Pero cuando disputaba, dice la Escritura, con los griegos, o sea, con los judíos griegos, en este caso los que no reconocían a Cristo Jesús como el Mesías, cuando discutía, dice ahí que lo querían matar, también lo querían matar. Por eso Pablo en algunas de sus cartas nos dice que ha estado en peligros de muerte muchas veces. Y utiliza el plural porque son diversas las veces y las formas en que lo quisieron matar. Pero lo que nos debe de llamar la atención es el corazón tan grande que tenía Bernabé, que llamaban el hijo de consolación. Él nunca se quejó, fíjese, de lo que pasó al tiempo entre, vamos a decir, él y Pablo, o con la relación con Pablo. Él no se puso celoso y en contra de que en un momento determinado el que tomara el liderazgo fuera Pablo. Si nosotros nos fijamos en la Escritura, sí comienza a hablarse de Bernabé y Pablo, pero va pasando el tiempo y Pablo va tomando la posición aquella para que lo llamó el Señor Jesucristo. Va siendo el líder y no se tomó ese lugar de mala manera, no pasó así. Simple y sencillamente, como le digo, Bernabé lo entendió, sabía a qué estaba llamado y se hizo a un lado para que Pablo tomara el lugar que le correspondía, y Bernabé se sujetó a él. Esto nos debe enseñar que en la iglesia la gente no está llamada a luchar por las posiciones de liderazgo. Quien lo hace no es una persona espiritual. Quien lo hace no ha entendido nada de la obra de Dios. Debemos apoyar a todos. Y el Señor, que es el príncipe de los pastores, que es el príncipe de la iglesia, Él designará al que debe ministrar en un determinado lugar, en una determinada posición. Nosotros no debemos de evitar que la obra de Dios se realice como debe de ser, sino que debemos de ser facilitadores de que se lleve a cabo la obra de Dios, sin celos ni contiendas. Es y se debe hacer lo que Dios quiere, lo que Cristo Jesús quiere. Y Bernabé es un hombre ejemplar, nos pone el ejemplo a nosotros que lo más importante no son las personas, no somos las personas. Lo más importante es Dios y su obra. Aquí tenemos el ejemplo entonces de tres personas distintas, tres caracteres distintos, a los cuales lo que más le interesaba es Dios y su obra. Escúcheme, no es que eran pusilánimes, eran hombres de carácter firme, pero que rendían su carácter, su voluntad, para que la obra de Dios fuera lo primero, lo principal. Lo declaraban desde su shema, desde su credo. Y esto nos debe decir algo, la Escritura siempre nos debe decir algo, y a mí me dice que debemos trabajar juntos, los creyentes debemos trabajar juntos para que la obra de Dios se realice con éxito en el mundo en el cual estamos de paso, te recuerdo, estamos de paso. Dios salva a todo aquel que se acerca a Él poniendo su fe en Cristo Jesús.
Y para cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan para utilizarnos. Por eso nos ha salvado, por eso tú vives donde vives, por eso tú te mueves en la área donde otros no se mueven, para que tú hagas la obra de Cristo Jesús ahí. Mira, Él salva religiosos de hueso colorado, los convierte, los transforma, le da valor a los creyentes y nos da un corazón humilde como el de Bernabé, para que pensemos primero en la obra de Dios. Nosotros, hermanos, estamos llamados a pasar la eternidad con Dios, no a que anclemos, no a que nos aferremos a este mundo. No sé cuál sea tu situación el día de hoy, pero si el Señor puede cambiar el corazón de un perseguidor implacable como el de Saulo, puede cambiar el tuyo. Si el Señor dio valor a Ananías, a su hijo que sentía temor en un momento determinado, entonces Dios puede infundir también valor al tuyo. Si pones tu vida al servicio de Dios, Dios también te honrará a ti como honra a Bernabé. Ve que aparece varias veces el nombre de Bernabé. Ve cómo utilizó Dios a Bernabé en la obra. Lo honró porque su nombre está escrito en la Biblia. No fue un celoso, no fue un egoísta y un soberbio. Yo he hecho tanto por la obra de Dios y no. Por eso te decía yo que Bernabé es un hombre que tenía un tremendo discernimiento, un tremendo entendimiento de Dios y lo que hace Dios. Nosotros tenemos que rendir nuestros intereses para servirle. Tenemos que rendir nuestros intereses en vías de sus propósitos con todas nuestras fuerzas. No importa la posición o el lugar desde donde nosotros le servimos, no importa. En tu hogar, en tu trabajo, en la escuela, en la calle. No importa desde donde le sirvamos, lo importante es que le sirvamos, que trabajemos junto con los demás creyentes. La iglesia no es un lugar de llaneros solitarios. La iglesia está llamada a trabajar unida con los demás creyentes. Somos un cuerpo y una mano no anda trabajando por allá sola, trabaja unida al cuerpo. Dios quiere que rindas tu voluntad a Él y Él hará maravillas a través de ti. Estos son hechos. En conclusión, hermanos, estamos hablando de hechos. Dios hace su obra a través de los hombres y las mujeres que le han entregado su corazón. Hablemos de hechos. No importa si piensas y haces las cosas de manera distinta. En la diversidad de carácter está la riqueza de la iglesia. Espero lo comprendas. Dios cambia nuestro carácter y nuestra forma de pensar para que le podamos servir. Si contigo no ha hecho así, examínate y habla con Dios para que te pueda usar. Para Él no hay imposibles y cambiará tu vida para que parezcas a Cristo Jesús y un día seamos como Él es. Hablemos de hechos. Dios hará una mejor persona de ti y hará una obra tremenda a través de ti. Gracias, Padre, por tus palabras. Gracias por mostrarnos en la vida de estos tres varones, de estos tres santos varones, Señor, lo que tú puedes hacer también en nuestra vida. Por eso tú nos muestras en la Escritura todas estas cosas, para que nosotros las tomemos y las apliquemos a nuestra vida, porque tú eres Dios, desde la eternidad y hasta la eternidad, y tú puedes hacer en nosotros y a través de nosotros lo que tú quieras. Te rogamos ser utilizados por ti, Señor. Y también te damos gracias por tu bendición de salud, por tu protección que nos has dado y que nos sigues dando, y por la bendición económica, la provisión económica que tú haces para nosotros. Bendice, Padre Santo, nuestro negocio, nuestro trabajo, bendice nuestra casa. Señor, lo que nosotros queremos es ganarnos el pan honestamente para que tú seas honrado y nosotros también te honremos
haciendo y desarrollando, desempeñando nuestras labores, las cuales tú nos permites hacer. Entonces bendice nuestras vidas, Señor, abundantemente, te pedimos, Padre. Y te pedimos también por cada iglesia en este mundo, por cada iglesia local en este mundo, para que tú proveas a través de los diezmos y las ofrendas de los creyentes, Señor, los recursos que se necesitan para seguir ministrando, para seguir trabajando hasta tu próximo regreso. Y Señor, rogamos que sea pronto. Decimos como iglesia, ven Señor Jesús. Bendícenos entonces, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, hermanas, amigos, familia, que el Señor Dios Todopoderoso los guarde del mal, los aparte de los peligros y los prospere en todo lo que ustedes hacen. Así los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.